Buenos días alumnos, hoy vamos a hacer el área de geometría. El tema de hoy va a ser polígonos. Se denomina polígonos a la figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos consecutivos, los cuales encierran una región en el plano. De esta manera, esto es un polígono. Vamos a conocer sus elementos. Tiene vértices, en este caso es A, B, C, D, y así sucesivamente. Sus lados vendrían a ser AB, BC, CD, DE. Ángulos internos son teta, alfa, beta. Ángulos externos X, Y, Z. Y las diagonales, recordando que son rectas que se trazan por dentro de la figura, vendrían a ser DE, CE y muchos más. Ahora pasamos a ver a la clasificación de los polígonos. Tenemos al convexo y al no convexo. El convexo es cuando sus ángulos internos miden menos de 180 grados y el no convexo va a ser cuando sus ángulos internos van a sumar más de 180 grados. Ahora tenemos el polígono equiángulo. ¿Qué es un polígono equiángulo? Que todos sus ángulos van a medir iguales, no necesariamente sus lados, solo los ángulos, equiángulo. Polígono equilátero. El polígono equilátero es cuando todos sus lados van a medir iguales, solo los lados. Y el polígono regular es cuando sus lados y sus ángulos van a medir iguales. Recordemos y practiquemos los nombres, equiángulo, equilátero y regular. Ahora pasemos a conocer a los polígonos según el número de lados que tienen. El de 3 lados, triángulo, el de 4 lados, cuadrilátero, el de 5 lados, pentágono, el de 6, hexágono, el de 7, heptágono, el de 8, octágono, el de 9, eneágono, el de 10, decágono, el de 11, undecágono, el de 12, dodecágono, el de 15, pentadecágono y el de 20, icoságono. Recordemos y repasemos los nombres de las figuras de acuerdo al número de lados. Ahora vamos a ver las propiedades para todo polígono convexo. Esos polígonos tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, la suma de sus ángulos internos. ¿Cómo podemos hallar la suma de sus ángulos internos? Nos dan una fórmula, es 180 por n menos 2. Pero n, ¿quién va a venir a ser n? N va a ser el número de lados, ya sea el polígono que nos den. Y también vamos a saber cuánto miden sus ángulos internos. ¿Mediante qué fórmula? 180 por n menos 2 sobre n. Por ejemplo, tengo un triángulo. Este triángulo, quiero saber la suma de sus ángulos internos. Por fórmula, ya sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Comprobemos de acuerdo a la fórmula. Dice que para hallar la suma de un ángulo de sus ángulos internos es 180 por n menos 2. N, ¿cuánto sería en este caso? En este caso n sería 3, porque n es el número de lados y como hablamos de un triángulo sería 3. Entonces 3 menos 2, 1, 180 por 1 sigue siendo 180. Entonces la suma de ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Ahora vamos a ver cuánto miden sus ángulos internos. Reemplacemos n por 3 porque es el número de lados. Sería 180 por 3 menos 2 sobre 3. 3 menos 2 es 1, sería 180 entre 3 y eso es a 60. Entonces la medida de su ángulo interno es 60 de cada uno. Y así podemos hallar la suma y la medida de sus ángulos internos mediante esta fórmula. Practiquemos en casa copiando las fórmulas. Ahora veamos la suma de sus ángulos externos.
Para esto solo hay una fórmula que tenemos que conocer. ¿Cómo voy a saber la suma de los ángulos externos? Va a ser igual a 360 en todo momento. Y la medida del ángulo externo va a ser 360 entre n. Ahora veamos el número de diagonales. ¿Cómo saber cuántas diagonales tiene cierto polígono? Vamos a saber mediante esta fórmula. El número de diagonales de un solo vértice va a ser igual a n-3. Y el número de diagonales totales va a ser igual a n por n menos 3 sobre 2. ¿Qué quiere decir? Pongamos un ejemplo. Tengo ahora un pentágono. Quiero saber cuántas diagonales tiene, pero de un solo vértice. Nosotros dibujemos sus diagonales solo de un vértice. Sería 1 y 2 diagonales. Ahora comprobemos según nuestra fórmula. Sería n-3. N es el número de lados. Un pentágono, ¿cuántos lados tiene? 5. Entonces 5 menos 3, 2. El número de diagonales de un vértice es igual a 2. Comprobado. Ahora queremos saber las diagonales totales de ese pentágono. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar donde vea n por cuánto, por 5. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un pentágono y un pentágono tiene 5 lados. Al reemplazar sería 5 por 2 sobre 2 igual a 5. Las diagonales totales de un pentágono son 5. Sencillo. Practiquemos en casa las fórmulas escribiendo en nuestro cuaderno para recordarlas. Ahora pasemos a ver unos ejercicios. El 1 dice, determina el número de lados de un polígono regular cuyo ángulo interior mide el triple de lo que mide su ángulo exterior. Recordemos cómo se halla el ángulo interno, porque es lo que nos dan, ¿no? De dato. Bueno, en el problema nos mencionan eso. Y también el ángulo externo, que es 360 entre n. Ahora vamos a formar la ecuación. Sería 180 por n menos 2 sobre n igual a el 3 por 360 sobre n. ¿Por qué? Porque en el problema nos dice que es el triple de lo que mide su ángulo exterior. Por eso lo multiplicamos por 3. Entonces, una vez habiendo identificado el problema, lo único que hacemos es operar 180n menos 360 igual a 3 por 360. 360 pasa a sumar, sería 180n igual a 4 por 360. Entonces, n va a ser igual a 8. Por lo tanto, el número de lados del polígono es 8. Y así de fácil sabemos cuántos lados tiene ese polígono. Ejemplo 2. ¿Cuántos lados tiene el polígono convexo cuya diferencia entre su número de diagonales y su número de lados es 88? Recordemos la fórmula de diagonales totales. Recordemos también que el número de lados está representado por n. Ahora identifiquemos, nos dice la diferencia, sería de esta manera. Las diagonales totales menos el número de lados, que es igual a 88. Antes de continuar, les quiero hacer recordar. Si hablamos de un triángulo, ¿cuántos lados tiene un triángulo? 3. ¿Cuántos vértices tiene ese triángulo? 3. ¿Cuántos ángulos tiene ese triángulo? 3. Quiere decir que la cantidad de lados va a ser igual a la cantidad de ángulos y esto va a ser igual a la cantidad de vértices. Si aquí tenemos en el ejercicio las diagonales totales menos los lados, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar. Diagonales totales sería n por n menos 3 sobre 2 menos n igual a 88. Resolviendo sería
menos 2n, claro, homogeneizando, igual a 88. De esto tenemos n por n menos 3 menos 2n igual a 176. N al cuadrado va a ser igual a 3n menos 2n igual a 176. Pasamos e igualamos a 0, tendríamos n al cuadrado menos 5n menos 176. Para saber cuánto vale n, vamos a hacer mediante aspa simple. N por n, n al cuadrado, menos 16 por 11, menos 176. Deducimos que n menos 16 por n más 11 es igual a 0. Al igualar tengo que n es igual a 16 o n es igual a 11, pero como hablamos de cantidades, no podemos tener cantidades negativas. Por lo tanto, el número de lados es 16. Ejemplo 3. Calcula el total de diagonales de un octágono. El total de diagonales es más fácil. Recordemos nuestra fórmula. Las diagonales totales se hallan por n menos 3 sobre 2. Me pide las diagonales que puede tener un octágono. Un octágono es una figura de ¿cuántos lados? De 8. Entonces, n va a ser igual a 8. Lo que hago es reemplazar. Diagonales totales va a ser igual a 8 por 8 menos 3 sobre 2. Y esto va a ser igual a 8 por 5 sobre 2. Operando me saldría 20. Y eso sería todo. Por lo tanto, el número de diagonales de un octágono es 20. Practiquemos las fórmulas.